¿Cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Es la primera vez que me toca entrar al Instituto Nacional de Psiquiatría. Y antes de empezar, pues agradecer a mi querida amiga Irlanda Maya, que me compartió la idea de tener este primer encuentro de la psiquiatría con los medios de comunicación. Me pareció una extraordinaria idea. Luego tuve oportunidad de conocer al doctor Chávez y a su esposa, la doctora Ontiveros. Y bueno, siento que pudimos hacer una conexión muy interesante, sobre todo porque en lo personal yo estoy convencido que hay una íntima relación entre la salud mental y el trabajo que realizamos quienes presentamos, leemos las noticias todos los días. Me presento, soy Jesús Martín Mendoza, tengo 48 años de edad. Me dedico a los medios de comunicación desde hace 27 años, empezando desde abajo, desde cortar cables. Quienes están aquí de medios de comunicación saben que antes teníamos unos teletipos, cortábamos cables, preparábamos café, servíamos agua, y a partir de ahí, después de haber tenido una carrera de comunicación en la Universidad Intercontinental, pues empezar la carrera para ganarse los espacios y poder hacer lo que uno sueña, ¿no? El poder comunicarse con el público, compartir las noticias de todos los días, y en esa posibilidad que la experiencia, la vida, la paciencia, el esfuerzo, la lucha y la ayuda de Dios nos ha dado de estar en una posición, pues yo consideraría de alta responsabilidad, como es transmitir la información de todos los días. Actualmente trabajo en Grupo Radio Centro. Tengo 20 años de trabajar en Grupo Radio Centro, 12 años al frente del noticiario La Red de Radio Red. Las emisoras de Radio Red, como seguramente lo saben, tienen una muy importante historia cuando fueron parte de Radio Programas de México y se transmitía el programa Monitor. Una vez que la relación entre Grupo Radio Centro y Radio Programas de México, que en ese entonces era Inforred, quienes estábamos ya en Grupo Radio Centro tuvimos la responsabilidad de tomar en nuestras manos la elaboración de los noticiarios que antes hacía el equipo de Gutiérrez Vivó, y pues lo hemos hecho yo creo que con bastante éxito. Sergio Sarmiento en la mañana con Guadalupe Juárez, estuvo con nosotros Jacobo Zabludovsky, que ya no está con nosotros, y desde entonces, desde 2005, yo conduzco la emisión de la tarde, de 5 de la tarde a 8 de la noche. En muchas ocasiones, cuando he compartido las noticias, inclusive lo he planteado al aire, estamos enfermos en México, no tenemos salud mental. Y lo detecto por varias cosas. Primero, por la generación de la información de todos los días, y en segundo lugar, por las reacciones del público. No todos los noticiarios tienen la posibilidad o la idea de poder intercambiar opiniones con el público. Hay quienes lo pueden hacer, como es mi caso. Hay quienes están metidos en la información sin tener una retroalimentación. Pero en un programa como el que yo conduzco, donde me importa mucho la retroalimentación del público, se los puedo asegurar, tenemos más de depresión. Yo lo he notado, hay mucho enojo en la gente, por las razones que sean. Pueden ser políticas, pueden ser económicas, pueden ser sociales, pueden ser familiares, de autoestima, pero yo lo veo en las llamadas telefónicas o ahora últimamente en los mensajes de Twitter. Hay resentimiento social, hay inconformidad de la gente por lo que están viviendo. Nada nos, me incluyo, ¿no? Nada nos gusta como reacciones a la todos los días. Por eso cuando Irlanda me dice, oye Jesús Martín, sería bueno platicar con la Asociación Psiquiátrica Mexicana y el Instituto Nacional de Psiquiatría de cómo puede uno tener un equilibrio emocional ante lo que vivimos todos los días, la idea me gustó, y decirles aquí que es muy complicado. Sobre todo porque quienes estamos al frente de un micrófono y compartimos las noticias debemos estar lo suficientemente estables. Y si no estamos estables nosotros y las noticias son dramáticas, pues entonces hacemos una chuza tremenda. Ahora escuchaba con mucha atención a la doctora Medina Mora y estoy completamente de acuerdo con ella. Si en los medios de comunicación no tenemos un correcto manejo de ciertas informaciones, en lugar de ayudar, contribuimos a empeorar las cosas. Y
lo podemos ver todos los días. Muchos de mis colegas, algunos, dan la información como les llega y la dan, sin preocuparse en los efectos que esta información tiene en la población en general. Yo desde hace muchos años he sido consciente de ello y quienes me han escuchado sabrán que abordo de manera muy general la información que puede provocar miedo, ansiedad, desesperanza, como por ejemplo es la violencia que nace del narcotráfico. Yo en lo personal, y ahora que me dicen, pues platica qué es noticia, las noticias actualmente están cargadas de violencia y están muy cargadas de muerte y están cargadas de sangre. Y lo peor de todo es que todos los noticiarios de radio y televisión y la prensa los replican, los replican, los replican. Pongo el ejemplo del caso ocurrido el pasado 18 de enero en Monterrey, en la escuela privada, donde pues un niño saca una pistola, le dispara a su maestra, que por cierto ayer falleció, y hiere a otros dos de sus compañeros. El asunto fue impactante, dramático. Yo no estaba en México en ese entonces y la noticia llegó por los medios españoles allá, ¿no? Entonces, mi primera impresión fue, ¿qué imagen estamos dando? Pero sobre todo cuando llego aquí, todos los periódicos, todos los noticiarios hablaban del hecho porque eso es noticia, ¿no? Un acontecimiento que rompe completamente con el devenir normal de la vida. Eso fue una noticia en todos los sentidos, pero fue una noticia muy dolorosa, preocupante para quienes tenemos hijos, de que vayan a una escuela, sea pública o sea privada, y de repente algún niño con alguno de los problemas que nos presentó la doctora Medina Mora saque una pistola y la descargue dentro de un salón de clases. Estábamos acostumbrados a ver este tipo de noticias en los Estados Unidos, en universidades, en escuelas, pero en México se convierte en una noticia de primera importancia. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué les provocaba escuchar esa información? Yo que me dedico y que veo estas tragedias todos los días, les puedo asegurar que sentía miedo, una profunda preocupación por el futuro de las nuevas generaciones y una tremenda impotencia de no poder hacer algo que pueda generar una solución concreta en el corto o en el mediano plazo. ¿Qué soluciones podemos hacer quienes estamos con esa alta responsabilidad en el manejo de toda la información? No quiero que se entienda como autocensura, pero sí matizarla. Yo en lo personal, muchas de estas informaciones procuro matizarlas, dejarlas, inclusive algunas cuando me dicen mi productora, oye, tenemos 25 muertos y otros desmembrados. Aquí le digo, ¿sabes qué? Vámonos con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México y la NASA para colocar un telescopio. No es quererlo ocultar, pero sí estoy buscando en lo personal un equilibrio en la información. Yo estoy seguro que, por ejemplo, mis compañeros de Formato 21, propio Sergio Sarmiento, Juan Francisco Castañeda, van a dar esa información. En mi posición, en la responsabilidad que tengo el día de hoy y ante la libertad que afortunadamente la empresa donde yo trabajo me da de poder determinar el estilo periodístico y el contenido informativo, determino matizar este tipo de informaciones. ¿Con qué objetivo? De no angustiar al público. Con ello voy a negar una realidad, pero créame que mucha gente escucha el programa porque saben perfectamente bien que van a escuchar otro tipo de informaciones que otros medios han olvidado por atender al muerto, al desmembrado, al comando que llegó baleando, a las cabezas que encontraron o aventaron en una pista de baile en algún centro nocturno. Cubrir eso, créame que es lo más importante, lo más fácil, porque la información surge, brota todos los días. El poder hacer un matiz y preocuparse por lo que el público está escuchando, eso créame que sí está complicado. Y a muchos ha tocado ese reto actualmente. Yo no sé, por ejemplo, periodistas de otros tiempos en el pasado, si tuvieron estas mismas disyuntivas, ¿no? El poder determinar, ¿doy esta información o no la doy? La doy, pero la doy matizada. La doy en interiores, sí, la doy con una nota grabada. Cumplir con la labor informativa, pero
procurando no angustiar al público. Me ha pasado, por ejemplo, en las mañanas, y no me dejarán mentir, si ustedes sintonizan un programa de noticias en la radio, no voy a decir específicamente cuál, todos, o en la televisión, 7 de la mañana, 7:30, la gente va a sus trabajos, ¿no? Están subiéndose al micro, metiéndose al metro, los que tienen auto van en el coche, prenden el noticiario y lo primero que escuchan es violencia, muertos y demás. ¿Cómo llegamos a los trabajos? Pues así, estresados completamente. Los niños que van escuchando la radio con sus papás van escuchando historias de muertos. La pregunta es que ¿de dónde copian todo eso? De los medios de comunicación, tristemente. No hemos sido coadyuvantes a una salud mental en nuestro país y estoy completamente de acuerdo con ello. Entonces, yo he hecho varias propuestas en que esa información, por ejemplo, se pueda sacar a la luz en horarios que no escuchen, por ejemplo, hacia las 9 de la mañana, en los noticieros que terminan a las 10. Con el objetivo de que, bueno, lo escuchen los adultos, pero los niños que ya están en la escuela estén concentrados en la escuela y no se les quede la idea de que, en una escuela privada en Monterrey un niño valió a su maestra. Yo en lo personal he hecho esa propuesta que quienes conducimos noticiarios seamos muy cuidadosos con la información que actualmente se está presentando porque me preocupa, verdaderamente estoy preocupado por lo que ocurre. ¿Cómo hago para que mi mente en lo personal no se estrese demasiado? Cada vez que termine el programa, créanme que cambio el canal. Me concentro en mi familia, trato de escuchar música, leo otro tipo de cosas, porque estoy convencido que en la medida en la que uno que está acá de este lado esté lo suficientemente estable, pues podemos precisamente tomar esas decisiones que abonen en un noticiario que informe, pero que al mismo tiempo no angustie. Alguna vez yo comentaba al aire que me imaginaba yo a todo México como un ente único y poderse sentar con un psicólogo o recibir la atención de un psiquiatra. Y cuando llega la propuesta, me pareció extraordinario de que todos juntos podamos hacer algo para poder ofrecer cosas más edificantes, constructivas para una sociedad en general. Y creo que en un noticiario que también tiene algo de opinión, que también tiene entrevistas, creo que lo podemos hacer. Una de las cosas que me han funcionado muy bien, además de las noticias todos los días, es invitar a especialistas médicos. Aunque yo estudié comunicación y me titulé como periodista por la Carlos Septién, créame que el asunto médico me gusta mucho, me atrae y he encontrado que es un tema que el público siempre busca, cómo encontrar la salud. Y a través de entrevistas médicas hemos podido, y digo hemos porque soy parte de un equipo también, hemos podido ofrecer un noticiario diferente, con elementos distintos, con la idea de que el público pues tenga una opción diferente a lo que se esté escuchando en otros lados. Me preguntaban el otro día, ¿por qué todos los medios de comunicación abordan lo mismo? ¿Alguien les dicta lo que tienen que decir o lo que no tienen que decir? Pues en realidad no, En realidad no. Lo que sí existe es un monitoreo entre colegas, ¿no? Entonces, si por ejemplo mis amigos de imagen están escuchando el noticiero de Jesús Martín, pues es que vámonos con esa información, ¿no? O mi equipo, ¿no? Que está escuchando el noticiero de López Dóriga a la 1:30, es que abrió con esta información, entonces nosotros abrimos con ello. Es un fenómeno muy interesante, todos nos vamos siguiendo en las noticias y tristemente muchas de las noticias que vamos siguiendo son estas de violencia generada por las situaciones que hemos vivido como país. Todos los años hay procesos electorales en México y los procesos electorales en México, ya sean locales o sean federales, causan un estrés y unas reacciones tan violentas en la población que por ejemplo, el electoral del año 2006, yo no conozco un solo comentarista o comunicador que no haya recibido amenazas de muerte. No lo conozco, yo la recibí, la recibieron todos. ¿De quiénes? Pues quién sabe, ¿no? Pues a lo mejor de alguna persona no muy clara en sus sentimientos o en su vida del público, ¿no? O alguna organización, o como ahora se conocen los grupos de bots o de trolls que están en las redes sociales.
Menciono este asunto de los procesos electorales porque en este año estamos metidos en un proceso en el Estado de México que promete ser de pronóstico reservado, y para el año que entre, el año 2018, vamos a entrar en un proceso de campañas electorales con información muy densa de política que también van a generar una serie de reacciones en la sociedad muy enconadas. Yo no recuerdo ningún momento como el que estamos viviendo en donde no tengamos con una claridad quién que finalmente quedará como presidente de la República. Y actualmente ya los que estamos en medios de comunicación, si nos mantenemos evidentemente en nuestros espacios para el año 2018, estamos ya preparándonos cómo vamos a equilibrar esa información, porque siempre que llega campaña electoral para los procesos federales, se vuelve un momento muy complicado todas esas semanas y todos esos meses. La gente nos llama al programa, estamos cansados de oír política, estamos cansados de escuchar a los candidatos, estamos cansados de escuchar promesas, y de los partidos políticos de verdad que no se entiende, no se capta. Yo procuro precisamente que eso se entienda, ¿no? Que el público ya no quiere escuchar ese tipo de información. Tenemos que ir a las campañas políticas, evidentemente, y tenemos que dar la información y en la medida que generen propuestas, hacerlo. Pero en realidad hemos transmitido, y les puedo asegurar que el año que entra va a ser lo mismo: descalificaciones, golpear al contrincante, y eso de verdad genera también preocupación, angustia en la sociedad que nos escucha. Yo quisiera proponerles que ante el advenimiento de tanta información de esta naturaleza, hagamos equipo, los medios de comunicación, no nada más a través de Radio Red, que nos hemos acercado de esta manera, y que estoy seguro que a partir de este encuentro, de estas charlas, tendremos comunicación con especialistas como ustedes para llevar información de salud mental a los medios de comunicación, sino extenderlo a todos, a todas las radios, a todas las teles, a todos la prensa, porque necesitamos ser conscientes de lo que, y en la medida que seamos conscientes de lo que está ocurriendo, podemos nosotros tomar las medidas necesarias para buscar y ojalá encontrar un equilibrio emocional en la sociedad en general. Ahora, por ejemplo, que venía las instalaciones, otro asunto importante que se genera aquí en la Ciudad de México y que he notado, y que todos los días me toca abordar precisamente porque somos un noticiario cuya oferta informativa de vialidad ha sido pues una de nuestras marcas y una de nuestras potencialidades, una de las potencias más importantes. Vemos como todos los días la gente está enojada, chocando a cada rato, peleándose en el tránsito, y ese es otro asunto, ¿no? En ciudades tan hacinadas como la nuestra, finalmente, ¿cómo estamos aportando un punto de apoyo o de solución o de ayuda al público que nos escucha? Igualmente, damos la información y ahí arréglese el mundo, ¿no?, que lo está escuchando. Esa no es la idea. Yo propongo que nos involucremos más en este caso, ustedes como especialistas con sus pacientes, nosotros con nuestras audiencias, con el objetivo de solucionar estas estadísticas que estaba la doctora Medina Mora, en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. Las noticias que cambien la vida de nuestro país van a seguir surgiendo completamente. Platicaba yo con mi esposa y también platicaba con Irlanda sobre algunos de los temas que a mí en lo personal nos han impactado más como país. Yo en lo personal considero que fue un momento muy importante para el país cuando muere Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón, aquel 4 de noviembre del año 2008. Y en la idea precisamente de este surgimiento de la violencia, en la idea de que si el avión fue derribado o si verdaderamente se cayó por un accidente, empieza la gran cantidad de especulaciones, y quienes creen que el avión fue derribado, pues sienten que estamos completamente inermes, ¿no?, ante el poder del narcotráfico, y quienes estamos convencidos de que fue un lamentable accidente, nos ha costado mucho trabajo poder transmitir esa idea en general, porque todo partió de lo que conocemos o entendemos como verdadera noticia. Nadie se hubiera imaginado, primero, que caería un avión en la Ciudad de México, como cayó ese Learjet, y que en ese avión iba a ir el secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. Yo recuerdo claramente ese día 4 de
del año 2008. Estábamos transmitiendo un programa completamente normal, un programa regular, es más, les diría, como decimos entre nosotros, no había nada, ¿no? No había noticias, era un día inclusive flojo de información, ¿no? Nos apoyábamos con alguna otra noticia hasta que nos llama el reportero en tierra de que había habido una explosión en las lomas de Chapultepec. Mandamos al helicóptero y el helicóptero decía, es que me están dando información de que cayó un avión en el periférico. Le digo, ¿cómo un avión en el periférico? Y ahí empezó toda la historia, ¿no? Ahí empezó toda la historia. Yo estaba con una incredulidad tremenda. La gente empezaba a llamar de una manera desesperada, ¿no? Sobre todo quienes tenían familiares, quienes tenían amigos, oficinas en la zona de Paseo de la Reforma y el periférico donde está la fuente de petróleos. Conforme fue avanzando la información, fuimos confirmando que se trataba de una avioneta, pero en un principio, y lo dijimos al aire, pensábamos que se trataba de un avión comercial que había caído en la zona de Paseo de la Reforma y Periférico. Imagínense el impacto, ¿no? Cuando empieza la información en la radio a sonar. Sí, hubo personas que me dijeron que estaban muertas de miedo de lo que estaba ocurriendo. Cuando supimos que era el avión, un Learjet, y posteriormente conocimos que se trataba del secretario de Gobernación, el segundo hombre más poderoso del país había caído en un avión sobre la Ciudad de México. Eso generó incredulidad completamente. Nadie. Y las primeras reacciones que tuve en ese entonces, se sabe quién tiró el avión porque nadie podía creer que se trataba de un accidente. Según lo que determinó Aeronáutica Civil con los investigadores de los Estados Unidos, se trató de un accidente por la falta de pericia de los pilotos, que habían obtenido sus autorizaciones, habían obtenido sus licencias a través de corrupción, no habían ni tomado ni siquiera los cursos necesarios para poder conducir ese tipo de aviones. Esa es la explicación oficial que obra aquí en México y que obra también en los Estados Unidos. Sin embargo, la idea de que el narcotráfico lo hizo y posteriormente la muerte del secretario Blake, aunada con una muerte de un secretario de Medio Ambiente en el Ajusco, se generó esta idea de que el narcotráfico algo puede hacer. Yo en lo personal voy a lo de Juan Camilo Muriño para descender nuevamente el tema del narcotráfico. Algo tenemos que hacer como país para poder, y como sociedad y como gobierno, el Estado en general, para poder controlar ese fenómeno. Yo no sé si negociando o combatiéndolos, porque ambas estrategias no han resultado en lo más mínimo. Pero ese como foco de violencia y generador de noticias, ¿sí?, de verdad nos van a seguir enfermando como sociedad. Aquí la idea es proponer que hagamos algo y haciendo conscientes de ello para que podamos encontrar pues una estabilidad emocional y un mejor comportamiento en la sociedad mexicana. En lo particular, si así lo permite la empresa donde estoy, donde lo permite la vida y Dios, yo seguiré informando lo que venga a mis manos, con la responsabilidad y la conciencia de lo que puede eso provocar en la sociedad en general. Pero también hagamos un esfuerzo para ser conscientes a la sociedad en general que este tipo de información nos puede provocar ciertos pensamientos y ciertas sensaciones que nos pueden llevar a no tener una salud emocional adecuada. Así que yo quiero precisamente expresar esta experiencia que he tenido dentro de los medios de comunicación, la forma como lo he manejado, y yo espero tener tanto de la Asociación Psiquiátrica como del Instituto Nacional de Psiquiatría, pues toda la colaboración necesaria, ¿no?, para que podamos plantear estos temas en nuestro programa de noticias y de esta manera ir abonando poco a poco en esta idea de encontrar pues un mejor país, una mejor sociedad, con mejores medios de comunicación. Yo les quiero agradecer mucho que me hayan escuchado. Espero que haya sido de su interés esto que se vive. Es un pequeño pedacito de todo lo que vivimos como comentaristas, como periodistas, como lectores de noticias, y que esto finalmente pues abone a que seamos cada vez mejor y estemos mejor integrados como sociedad. Con la Asociación Psiquiátrica Mexicana, el Instituto Nacional de Psiquiatría, por su invitación. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenos días y no sé si alguien tenga alguna pregunta, yo con gusto se las puedo contestar. Claro, si está en mis manos contestarla. No, claro. Tenemos una sesión.